Damos gracias al único que se merece toda la gloria y toda la honra. Gracias por un nuevo día. Gracias por una oportunidad más que nos da para disfrutar todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Pero damos gracias al Eterno porque sin Él nada de lo que somos seríamos. Y sin Él nada de lo que pasaría tendría sentido, porque por Él subsisten todas las cosas y por Él se mueven todas las cosas. Por Él vivimos y respiramos. Por eso es que damos la honra y la gloria a Él, al único que se la merece. Muy bien, en estos tiempos en los cuales la gente se hace preguntas, y una de las preguntas más comunes o más regulares que la gente se hace es: ¿quién nos va a salvar? ¿Quién nos puede librar? ¿Quién nos va a salvar de todo lo que está sucediendo, de todo lo que está aconteciendo, de todo lo que está pasando? ¿A dónde recurriremos o qué es lo que haremos? Así que es bien importante esa pregunta, porque de esa pregunta salen muchas respuestas. Pero de todas esas respuestas hay una sola respuesta que está sólida y que ha permanecido para siempre y que es inconmovible y que no se puede mover. Esa respuesta es Cristo Jesús. A todo lo que está sucediendo y a todo lo que está pasando, la Biblia nos declara y nos dice: no temáis aquel que puede matar el cuerpo, sino más bien temed aquel que tiene el poder para mandar el alma al mismo infierno. Así que debemos de estar conscientes de esto, que solamente Cristo nos puede ayudar. Así que vamos a ver una escritura en el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 8 al 12. Romanos 5, del 8 al 12. La escritura nos dice claramente cómo es que Dios, el creador de todas las cosas, nos ha demostrado, y ya ha quedado demostrado ante la historia, ha quedado demostrado ante la humanidad, su amor hacia la humanidad. La Biblia dice que más Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo fue que mostró su amor para con nosotros? Bueno, cada uno de nosotros nos dimos cuenta que teníamos una condición una vez que entramos a la conciencia y que se abrió nuestra conciencia. Cada uno se percibió, cada uno se dio cuenta que era pecador. Cada uno se dio cuenta que cometía ciertas cosas que estaban mal. Pero Dios dice que mostró su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, ¿qué fue lo que Dios hizo? ¿Qué fue lo que Dios ordenó? Cristo murió por nosotros. Esa es la diferencia. Quizás te han hecho alguna pregunta. ¿Que tú no pecas? Por supuesto que sí. Todos somos pecadores. Pero ¿cuál es la diferencia? Que nosotros tenemos la justificación de Dios a través de Cristo Jesús. Y aún Él, viendo en nuestras condiciones que aún después de recibir a Cristo Jesús íbamos a pecar, aún así Dios dijo: voy a morir por ellos. Pues mucho más estando ya justificados. Ahora que ya estamos justificados, y fuimos justificados no en nuestras obras, no en lo que nosotros hicimos, no en que nos portamos bien, no en nuestra capacidad, sino fuimos justificados en su sangre.
Qué interesante es eso. Porque hay mucha gente que se quiere justificar en sus obras. Y las obras, de acuerdo a la humanidad, quizás se vean bien y te saluden y te den una palmada, qué bien hiciste. Pero delante del Creador, delante de Dios, dice bien claro que nuestras mejores obras o las obras que nosotros hacemos para tratar de justificarnos delante de Dios, todas nuestras obras que nosotros podemos hacer para tratar de agradar a Dios, para tratar de salvarnos, la Biblia nos dice y Dios nos para en seco diciéndonos, todas las obras que tú puedas hacer de ti mismo para poderte salvar delante de mí, dice Dios, para mí son como trapos de inmundicia. Y cuando Dios nos reta de esa manera, entonces no nos queda más que justificarnos a través de la sangre preciosa del Cordero. Y dice la Escritura, por esa justificación seremos salvos de la ira. Esto es lo que deberíamos de entender. Esto que estamos sucediendo, esto que la humanidad y el mundo entero se está dando cuenta, es solamente lo que la Biblia menciona como una parte de un dolor de parto de una mujer cuando apenas le van a empezar los dolores. Pero este es solamente principio de dolores. Esto no es nada de lo que va a venir o de lo que va a acontecer. Por eso Dios nos dice que Él nos va a librar de la ira que vendrá. ¿Y cómo vamos a ser librados de la ira que vendrá? Bueno, por la justificación del sacrificio a favor de nosotros de Cristo Jesús. Porque si siendo enemigos, la Biblia dice que por si siendo enemigos, nosotros éramos enemigos cuando no teníamos la justificación de Cristo Jesús. Así que éramos enemigos y ahora somos reconciliados. Pero ¿cómo fue que nos reconciliamos con Dios? La gente dice, ok, todos son criaturas de Dios, perfectamente dicho. Todos somos criaturas de Dios. Pero después Dios hizo una separación de hijos de Dios. Así que hay hijos de Dios y criaturas de Dios. Así que fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo. Eso fue lo único que nos pudo reconciliar. Ahora Cristo Jesús nos hizo amigos con Dios a través de su muerte. Y ahora la Biblia dice, mucho más estando reconciliados, ahora ya estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. Qué interesante. Tú no puedes garantizar o no puedes tener una certeza de que eres salvo sin antes haber sido reconciliado con Dios. Y quizás para aquellos que están preguntando, ¿y cómo puedo reconciliarme con Dios? Yo quiero esa salvación. Bueno, lo que tienes que hacer es darte cuenta que eres un vil pecador. Darte cuenta que necesitas justificarte delante de Dios y para eso necesitas a Cristo Jesús. Así que la Biblia nos dice seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. Ahora podemos gloriarnos en Dios sabiendo que un día, cuando terminen nuestros días, vamos a estar justificados por ese precio, por la sangre que Él pagó. Nos gloriamos en el Señor, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién? ¿Por quién? La Escritura dice, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, eso todos lo sabemos, desde el primer hombre que nació Abel, tuvo la oportunidad, pero falló, y por él todos pasaron a tener esa naturaleza pecaminosa, y pasó de muerte a muerte, y pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron,
por cuanto todos pecaron delante de Dios, todos pecaron, hemos recibido ahora la reconciliación por cuanto todos pecaron. Qué interesante es eso. Ahora todos delante de Dios somos pecadores. Por eso es que necesitamos un mediador para que nos pudiera reconciliar con Dios. Y damos gracias que ese mediador ya vino, ya se presentó, ya murió, ya fue crucificado, ya resucitó y ahora está sentado en el mismo trono en la presencia de Dios. Pero ahora vamos a ver Hechos, el libro de Hechos capítulo 4 del 7 al 12. Esto fue algo que sucedió. Esto fue algo que aconteció. Qué maravilloso es esto. Habían tantos milagros como los hay el día de hoy. Había tantas sanidades como lo hay en el día de hoy. Pero la gente estaba diciendo, ¿de dónde surge tantas cosas? ¿O quiénes hacen tantos milagros? Y en esto, entonces, sucedió así. Y poniéndose en medio, les preguntaron a los discípulos, porque la gente estaba atónita, estaba mirando los milagros, estaba mirando todas las cosas, así que ellos querían saber quién era el causante de que estaban sucediendo todas estas cosas. Y poniéndose en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, como hoy en día Dios tiene la capacidad de a todos aquellos que crean, Dios los puede sanar. Así que a ellos se les estaba interrogando por este hombre que estaba enfermo, de qué manera había sido sanado. Y ellos dicen, que sea notorio, que todos lo sepan, que sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, qué interesante, quien vosotros crucificasteis y quien Dios resucitó de los muertos, por este nombre, este hombre está salvo, está sanado en vuestra presencia, sano. Este Jesús, que fue la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación. Aquí hay que subrayarlo y mencionarlo y gritarlo y comentarlo. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre, escúchenlo bien, no hay otro nombre bajo del cielo desde donde nosotros vivimos y andamos y nos movemos, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que el mismo diablo lo sabe, todos lo saben. Fue anunciado que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual tú y yo podamos ser salvos, solamente en el precioso nombre de Cristo Jesús. Por eso es que nos acercamos confiadamente a Él, porque Él es el único que nos puede salvar. Así que damos gloria a Él, porque Él es grande y para siempre su misericordia. Gloria a su nombre, Señor. Gracias, Cristo Jesús. A Él sea la gloria y la honra para siempre. Ahora vamos a ver Efesios,
Este libro de Efesios en su capítulo 2 del 1 al 9 nos enseña la naturaleza que todavía algunos tienen. Pero si tú eres un cristiano genuino, si tú eres alguien que verdaderamente fue salvo por el único que podemos ser salvos, entonces vas a entender lo que la Biblia nos dice y dice la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién? Cristo Jesús. Eso significaba que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y había una condenación, y sigue habiendo esa condenación para todos aquellos que no estén reconciliados con Dios. Hay una condenación que es la siguiente: después de la muerte viene el juicio en el cual Dios juzgará a cada uno de nosotros. Y eso nos hace saber que nosotros algún día vamos a pararnos delante de Dios. No por nuestra propia justicia, sino porque somos o fuimos justificados por Cristo Jesús. Y Él nos dio vida a vosotros. Cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu. La escritura nos dice del espíritu en los cuales. Yo te hago una pregunta. ¿Todavía sigues viviendo en la corriente del mundo? ¿Todavía sigues viviendo en las situaciones en las cuales el mundo ha ofrecido tanto y tanto placer y pecado? Si tú sigues viviendo de esa manera y tú piensas que ya eres cristiano, o tú piensas que ya dejaste la vida pasada, simplemente te estás engañando a ti mismo, porque estás viviendo conforme a las corrientes del mundo, conforme al príncipe de la potestad, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que hay hijos que obedecen a Dios y hay hijos que desobedecen a Dios. Esos hijos que desobedecen a Dios simplemente están operando conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de este mundo, entre los cuales, y aquí escúchalo bien porque vas a recordar tu pasado, y ojalá que tu pasado no sea presente, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Te acuerdas cuando eras un pecador? ¿Te acuerdas cuando estabas alejado de Dios? ¿Te acuerdas cuando hacías tales y tales cosas, cuando eras ignorante en el conocimiento de Dios? Bueno, la Biblia dice que nosotros vivimos en otro tiempo de esa manera, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Así que eso era lo que la gente hoy en día está haciendo. Gente que no conoce a Dios, simplemente está viviendo conforme a los deseos de su carne y todos los deseos de su mente que van en contra de Dios. Y eso te va a producir o te está produciendo muerte, y un día tendrás que estar delante de Dios y te va a juzgar de acuerdo a eso. Así que si tú no tienes un mediador, si tú no tienes a alguien que está listo para reconciliarte con Dios, simplemente estás perdido. Así que la Escritura dice que en otro tiempo éramos por naturaleza enemigos de Dios. En otro tiempo éramos por naturaleza, la Escritura dice, hijos de ira. Y esa hijos de ira es que así Dios ve a la gente que no está reconciliada.
lo mismo que los demás. Así éramos lo mismo que los demás, pero hubo algo que Dios hizo. Y es importante subrayar qué es lo que Dios hizo. Pero Dios que es rico en misericordia, porque su misericordia es nueva cada mañana. Y su misericordia a través de la gracia te da la oportunidad de que tú recibas a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Mientras que estás vivo, mientras que tienes esperanza. Un día más que Dios te da la oportunidad, pero no sabes si mañana será tu último día. Así que no desperdicies si Dios te está hablando en tu corazón. No endurezcas vuestros corazones. Pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar por los siglos venideros, son todos estos años que están pasando, las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos. Eso tiene que quedar bien grabado en nuestras memorias y en nuestros corazones. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Tú no puedes ser salvo por gracia si no vas a través de la fe del sacrificio de Cristo Jesús. Si el Espíritu Santo no te revela a Cristo Jesús, simplemente no puedes ser salvo, porque necesitas la fe de que Cristo Jesús fue tu reconciliador y es tu mediador delante de Dios. Y no hay otro nombre debajo del cielo, sino solamente Él. Él fue el único que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Así que eso es la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Por eso es que Dios quiso que nosotros fuésemos salvos por su gracia y por su amor. Hay gente que dice: bueno, entonces, ¿por qué me siento como si mi salvación se hubiese perdido? No, lo que pasa es que el gozo de tu salvación se fue. Necesitas reconciliarte delante de Dios si realmente aceptaste a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Y en ningún otro hay salvación. Así que la Escritura, una vez que tú estás consciente de que Él es tu único Salvador, si tú realmente eres hijo o hija de Dios, debe de haber un lema dentro de tu corazón que es el siguiente: no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios, porque es poder de Dios para salvación. Así que vamos a cantar un canto para hacer una oración, porque con el corazón yo quiero que pongas atención aquí. Mientras que pasan para cantar un canto, yo quiero que pongas atención en este versículo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Tú tienes que confesar a Cristo Jesús, pero tiene que haber una justicia en tu corazón. Tienes que realmente aceptarlo de corazón.
Si solamente tú haces una oración de repetición de tu boca y sale solamente de tus labios, pero no hay un convencimiento, no hay un convencimiento en tu corazón de lo que Dios hizo a favor tuyo, entonces eso no te va a servir como justicia, porque un día te vas a tener que parar delante de Dios. ¿Y cómo lo vas a hacer? Tuviste la oportunidad o tienes la oportunidad. Si tú no lo hiciste de una manera con justicia, con la justicia del eterno de Cristo Jesús, no te va a alcanzar. Así que, si tú quieres hacer esta oración, la vamos a hacer y después vamos a cantar un canto. Gracias, Cristo Jesús. Si tú quieres hacer esta oración de recibir a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador, recuerda esto, tienes que hacerlo con sinceridad. Tienes que hacerlo reconociendo que eres un pecador y que necesitas arrepentirte y que necesitas la justicia de Cristo Jesús. Así que hagámosla. Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Venimos delante de ti, Padre. Si tú estás listo para hacer esta oración, repítela, pero con un corazón sincero. Dios, estamos parados delante de tu presencia, reconociendo que sin ti no somos nada, reconociendo que somos pecadores y que estamos alejados de tu justicia, pero también reconociendo, Padre, que nos podemos acercar delante de ti, reconociéndote a través de Cristo Jesús, el cual es ahora nuestro mediador, para reconciliarnos delante de Dios. Y para eso necesitamos hacer una confesión en nuestra boca, pero también creerlo en nuestro corazón en lo más profundo. Y hacemos esa confesión sabiendo y creyendo que te necesitamos. Nos arrepentimos de todo pecado, Dios. Entra a nuestra vida, entra a nuestros corazones y cambia toda la iniquidad y toda la maldad. Te hacemos la invitación, Padre, para que entres a nuestras vidas y nos reconcilies delante de tu Padre. Confesamos y nos arrepentimos de todos nuestros pecados y te reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Gracias, Cristo Jesús.